I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Wonka, la película dirigida por Paul King y protagonizada por Timothée Chalamet. La película se centra específicamente en la historia del joven Willy Wonka y en cómo conoció a los Oompa Loompas en una de sus primeras aventuras. Con el sueño de abrir una tienda en una ciudad conocida por sus chocolates, el joven Willy Wonka descubre que la industria chocolatera está controlada por un cártel de chocolateros ambiciosos y un clérigo de cientos de monjes chocohólicos que guardan el secreto divino del chocolate en esta ciudad. Esta idea de incorporar a la trama el tema central del cartel y de los chocolateros como una suerte de mafia que controla pues justamente todo el tema del chocolate como si fuera una droga o como si fuese un elemento o un objeto preciado que prácticamente hay que esconder y mantener fuera del alcance de cualquier otra persona, me parece que le da un tono bastante cómico y le agrega una nueva visión y una nueva versión también a todo este tema de Wonka que las que conocíamos anteriormente. Y de paso le da también como un tono como muy alegre y como muy de farsa, de comedia, muy ligera pero también muy absurda a todo el tema de la historia justamente de esta precuela de cómo Wonka se convirtió en lo que conocemos justamente de las películas anteriores como Charlie y la fábrica de chocolates y Un mundo de fantasía, que es la original, Willy Wonka and the Chocolate Factory, dirigida en 1971 por Mel Stuart. Timothée Chalamet me parece que justamente le da como otra versión al tema de Wonka, que es un personaje ya prácticamente arquetípico que forma parte de la cultura y que ya todos le conocemos bastante bien, pero creo que él justamente hace de este musical algo muy entretenido, muy dinámico. Me parece que es un actor muy talentoso y que tiene como mucho carisma y que el público fácilmente puede empatizar con él, porque creo que realiza muy bien los números musicales, canta muy bien, baila muy bien y le otorga como esta cuestión como más juvenil también justamente por su propia constitución. Recordemos que es un actor que todavía pues es bastante joven y que justamente además él en su perfil, en su fenotipo, en su fisonomía también se ve como prácticamente como un adolescente tardío. Me parece justamente que esto le da como otra versión que es menos excéntrica quizás y menos irreverente que lo que conocíamos anteriormente, sobre todo con la versión de Johnny Depp de Tim Burton en Charlie and la fábrica de chocolates, y sobre todo también creo que pierde un poco esa parte como más oscura y más sombría que le daba también Gene Wilder en la primera versión de los años 70 dirigida por Mel Stuart. Esta versión de Wonka, que es como representada en este mundo de fantasías, en esta ciudad prácticamente pues muy de caricatura, muy de parque de atracciones americano, con un tono también o una mezcla de cuestiones arquitectónicas y detalles que también la sitúan como en una ciudad europea, prácticamente como en una Praga o en una Budapest también, con el tema pues de la nieve y de el invierno propio de países europeos. Y también pues estos pequeños barrios, sobre todo donde está el personaje interpretado por Olivia Colman, que es la que recibe a Wonka y que posteriormente termina como esclavizándole y torturándole y obligándole a trabajar en su empresa de lavanderías, de la cual luego Wonka puede escapar gracias a la ayuda de su compañera Noodles y pues puede llevar a cabo su gran sueño, que es el de constituir y de conformar y de inaugurar o pues establecer una compañía de chocolates para poder ahí llevar a cabo todas sus recetas mágicas y fantásticas y poder pues vender su chocolate especial a la gente. Me parece pues que le da como un tono muy mágico y está muy bien llevado a cabo y muy bien logrado justamente el diseño de producción, la dirección de fotografía, el diseño de vestuarios, la dirección de arte. Me parece que todos esos elementos técnicos están bastante bien conjugados y están muy bien pensados y con un nivel de detalle bastante bien logrado. Me parece que en ese sentido la película visualmente es sobresaliente y de verdad que me parece que tiene un acabado y es una película muy 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 bonita y muy muy amena de ver, sobre todo para la vista, y hace que también, sobre todo porque es un musical y tiene como mucho dinamismo, tiene unas escenas bastante divertidas y tiene como un humor también como muy fino. Me parece que la película en general a mí me parece que es muy buena película y que aunque está contando una historia que es más o menos cliché en muchos sentidos, es como una suerte del viaje del héroe también, porque Wonka resulta pues que ha perdido a sus padres, sobre todo pues conocemos la historia de su madre, que es la que le enseña justamente este amor y estas recetas mágicas del chocolate, que justamente él está intentando también como a través del chocolate conectar o reconectar con su madre y traerla de vuelta para que vea justamente cómo este elemento es el que los une. Creo que justamente la película, a pesar de eso, sigue siendo una película bastante interesante y bastante entretenida, sobre todo porque los aspectos técnicos están muy bien logrados.
Sí es cierto que esta versión me parece que está como sobreedulcorada y de verdad que al final de la película tenemos la sensación de que también ya estamos un poco empachados o un poco saturados de tanto chocolate porque se está comiendo chocolate constantemente. De hecho, en una de las anécdotas de la película y del rodaje, pues muchos de los actores también ganaron peso, justo como el personaje del policía que estaba buscando a Wonka, que también va engordando durante toda la película y creo que esto de alguna manera también se hace como un poco ya al final pesado y da un poco de cansancio, ¿no? Todo el tema de ver todo el tiempo a la gente, a los actores comiendo chocolate y todo esto, pero bueno, eso creo que está muy bien logrado y si era pues parte de la idea de la película creo que está conseguido, pero sí es verdad que en detrimento de lo que eran anteriormente las películas de Willy Wonka que también tenían como eso que mencionaba antes, que había como algo también como escondido, como algo un poco más sombrío de fondo, creo que aquí se pierde un poco, creo que el personaje de Wonka es un personaje completamente bueno e ingenuo y bien intencionado y sin ningún tipo de malicia y que todo el tiempo está como sufriendo pues justamente los obstáculos para poder llevar a cabo su sueño. Eso también le da pues a Wonka, recordemos que esto también es una precuela, por supuesto, es como una historia que no conocíamos justamente de dónde viene este personaje, pero que lo sitúa pues en un espacio donde es completamente bueno y positivo y eso pues bueno, creo que él también le da como un tono mucho más ligero y lo acerca más como a un público más infantil también, que bueno, en última instancia también era la idea de Roald Dahl también, que era un escritor justamente de cuentos infantiles, pero que no olvidemos que también pues tenía esta habilidad como de ponerle como también esa parte un poco más oscura o de la sombra de los personajes un poco también ahí en la construcción de sus historias. Justamente Roald Dahl también, con respecto a la primera versión de 1971, la versión dirigida por Mel Stuart y protagonizada por Gene Wilder, él también tenía como sus reservas con respecto a la elección de este actor y cómo lo había interpretado, porque él tenía pues en su mente una versión un poco más excéntrica, un poco más irreverente y también justamente que le aportara como un poco más de locura, que según él no estaba bien conseguido en la primera versión. Yo creo que esta versión tampoco le terminaría de convencer y si yo tuviese que opinar dentro de las tres versiones que conocemos de Willy Wonka, creo que quizás la de Johnny Depp y Tim Burton, precisamente porque ellos también tienen como ese tono y juegan mucho con esos elementos, sería como la más cercana quizás a lo que tenía Roald Dahl en su mente, pero bueno, eso nunca lo sabremos. Por último, también me gustaría decir que la película tiene un montón de guiños a la película original. Los números musicales, sobre todo el de Pure Imagination y el de los Oompa Loompa, que aparecen aquí interpretados por Hugh Grant, también utilizan pues muchas de las cuestiones que ya estaban creadas anteriormente, pero sí con unas ligeras variaciones en la orquestación y con una ligera variación en todas las que son los números musicales y las letras y todo esto, pero que parece también casi que como un remake. En este sentido, creo que eso pues le otorga como ese anclaje justamente generacional para que las personas pues sigan recordando justamente toda esta tradición de Willy Wonka y me parece que funciona muy bien en esta película. Creo que también Dahl tenía en mente cuando escribió esta historia que toda la cuestión fantástica y mágica y todo lo del chocolate como una cuestión, bueno, que te hace, por ejemplo, en alguna escena, pues ves que los chocolates te hacen volar cuando los comes o que los chocolates te despiertan como la imaginación y la brillantez cuando los comes. Creo que eso está muy bien logrado aquí porque Roald Dahl justamente a través de esta historia y con el personaje de Wonka, pues quería también, hasta cierto sentido, hablar un poco sobre la importancia de la creatividad y la imaginación y de mantenerse como jóvenes y de alguna manera como infantiles para poder pues crear y evolucionar en este sentido y pues hacer avanzar las cuestiones, sobre todo pues la forma de ver el mundo y creo que eso está aquí muy bien plasmado porque el personaje de Wonka sí tiene como esta cuestión mágica desde el comienzo de la historia hasta el final y es como un personaje pues eso, como que puede realizar cosas que aparentemente parecen imposibles y que justamente gracias a su imaginación, gracias a su voluntad pues puede cambiar un poco pues este sistema, ¿no? En este caso que hablábamos antes de la cuestión del cartel de chocolateros y toda esta cuestión de mafia que está instalada ahí en la ciudad, entonces pues justamente Wonka que es casi como un revolucionario que utiliza pues su creatividad y su talento y su imaginación para cambiar las cosas. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Wonka? ¿Te parece que es una buena versión del personaje de Roald Dahl? Si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego. Every good thing in this world started with a dream.